Reyes, capítulo 17, versículo 8. En esta historia hay algo muy interesante que ocurre con el profeta Elías. El profeta Elías es uno de los profetas o uno de los instrumentos de Dios más extraño, porque no se le conoce el principio, no se le conoce sus padres ni los nombres de su madre, de su padre y su madre, sino que aparece en un momento donde Israel necesitaba escuchar la dirección de la voz de Dios. Dice que el rey Acab se había corrompido y había permitido que Jezabel condujera al pueblo de Israel a la idolatría, a adorar dioses paganos, dioses falsos. Y esto trajo como consecuencia un juicio, la ira de Dios. Y el que aparece para decretar y anunciar un juicio de Dios es el profeta Elías. Y Elías aparece en el capítulo 17 y le dice acá: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por mis palabras. Y es interesante ver que por un periodo de 3 años y 6 meses los cielos dejaron de dar la lluvia sobre la tierra de Israel. Esto era un juicio de Dios en respuesta a la idolatría que Jezabel había inducido a Israel a hacer. Y como juicio, Dios detuvo la lluvia. Ahora, en ese periodo que la lluvia se detiene, en el mismo capítulo 17, en algunos versos dice que Dios le dice a Elías: vete al arroyo y quédate allí. Y dice la escritura que Dios le dijo: yo enviaré los cuervos para que ellos te sostengan. Y es maravilloso ver que mientras había sequía en todas partes y había hambre en todas partes, Dios se ocupaba de Elías y hacía que los cuervos, esas aves, le llevaran el pan o le llevaran, mejor dicho, la carne. Y así sostuvo Dios a Elías por un periodo, por cierto tiempo, a través de cuervos, a través de aves, que sin hablar el idioma humano, eran dirigidas por Dios para llevarle la provisión al profeta, al hombre de Dios. Qué tremenda enseñanza podemos tener al mirar lo poderoso que es nuestro Dios, Elohim, el dueño del tiempo. Elohim, Elohim, una de las definiciones de ese nombre: el que sostiene el tiempo, o la fuente del tiempo. Y ese Dios eterno usa una ave para sostener al varón de Dios. Es importante entender en este tiempo que lo que le servimos a Dios, debemos de estar confiados y reposados en Dios, porque Dios de algún lugar traerá la provisión para mantener y sostener a sus siervos y a sus siervas. Y si Dios usó aves en aquel tiempo, ¿por qué Dios no lo puede hacer ahora? Él es el Todopoderoso. Él no está sujeto a espacio ni a tiempo. Y Dios nunca está en crisis. Él es el Dios que hace habitar a la estéril en familia. Él es el que levanta del polvo del muladar al pobre. Entonces Dios sostiene a Elías a través de cuervos, a través de aves. Mira lo sobrenatural que Dios instala una conversación o le da una orden a unas aves, y esas aves todos los días traían ese pan, esa carne, le traían el manjar a Elías. Y Elías solo se ocupaba de mantenerse a donde Dios le dijo: mantente, quédate a donde Dios te dijo quédate. Y la provisión venía todos los días sobrenaturalmente. Dios no sabe operar en otra forma que no sea sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente
Elías era sostenido. Y yo le animo a todos a que creamos en este Dios de Elías, que el mismo Dios nuestro, que sobrenaturalmente Dios va a proveer nuestras necesidades, sean físicas, sean financieras, cualquiera que sea. Ya Dios tiene aves listas para traer la provisión a los hijos de Dios. Ahora, de pronto Dios le habla a Elías en el verso 8 y le dice: vino palabra de Jehová a Elías y le dijo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, quédate allí. Yo quiero leer algunos versículos y desglosar así rapidito algunas cosas interesantísimas. Primero le dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Es impresionante ver cómo Dios mueve a Elías del arroyo, porque se secó el arroyo, y lo envía a Sarepta de Sidón a vivir en la casa de una viuda que lo que tiene un poquito de harina para un solo día. Dios lo envía al lugar de más crisis que había en Israel. Ya no había casi ni harina ni aceite. Y Dios le dice a Elías: vete y mora allí, en ese lugar donde hay sequía, en ese lugar donde no hay nada. Lo que yo te daré traerá la bendición y la multiplicación. Ahora, Elías, un profeta muy extraño, como dije al principio, muy extraño. Puntos importantes: Elías se cree que no era israelita. Vivía en la parte este de Galat, la parte este del Jordán de Galat, y todas las personas se cree que vivían ahí eran descendientes de Ismael. Así que hay un porcentaje muy alto de que Elías no era ni israelita, era ismaelita. Según se cree, era descendiente de Ismael, no era israelita. El profeta más poderoso en el área de fuego no era judío, era descendiente de los hijos de Ismael, que también eran descendientes de Abraham. Y se cree que Dios levantó a Elías de entre los hijos de Ismael y no de entre los hijos de Israel, como afrenta a Israel, diciéndole: tuve que usar a un ismaelita porque ustedes no están en la brecha, ni hay nadie de ustedes a quien yo pueda levantar. Y Elías, según se cree, descendiente de los ismaelitas, llega con la voz de Dios a la nación y confronta acá y trae la palabra profética ya mencionada. El nombre Elías significa Dios es Yahvé, Jehová es el Dios. Y este profeta de Dios que Dios levanta, Jehová es mi Dios, es el nombre significativo de Elías. Llega a Sarepta de Sidón y fíjate lo que dice aquí: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta de Sidón. Algo interesante: Elías era un tipo obediente, no cuestionaba a Dios. Porque hay gente que le habían dicho a Dios: pero envíame donde un príncipe, envíame donde alguien, donde en la casa abunde la harina y abunde la comida. ¿Cómo tú me envías donde una viuda? Aparte de que no hay nada en Sarepta de Sidón, tú me envías que viva en la casa de una viuda, una mujer que no tiene sustento. Pero Elías no cuestiona, Elías obedece. Y una de las cualidades que nos hará abrazar la promesa de Dios es no cuestionar a Dios, sino obedecer a Dios. En la obediencia está la clave para vivir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Hay gente en el día de hoy que no pueden crecer, Virginia, ni prosperar, porque ellos acondicionan a Dios para poder moverse a donde Dios lo está enviando. Ellos necesitan que Dios les garantice que les va a ir bien para ellos poder creerle a Dios. Y ese tipo de gente no camina por fe, camina por lo que ve, por lo que siente. Ese tipo de gente es enano espiritual y nunca va a conocer la sorpresa de lo sobrenatural de Dios y las provisiones sobrenaturales. El hombre y la mujer de Dios no se mueve a donde le conviene, se mueve a donde lo envían.
Gracias por su entusiasmo. Cuando te mueves a donde Dios te envía, tendrá garantizada la protección y el cumplimiento del propósito de Dios. Y fíjate lo que dice aquí. Entonces se levantó y se fue a Sarepta de Sidón, y llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traiga también un bocado de pan. Escucha esto. Cuando Elías llega a la entrada de Sarepta de Sidón, él está llegando a una ciudad donde la gente se está muriendo de hambre, donde es peor que el coronavirus. El hambre lo está matando. No hay nada, no hay garantía de nada. La garantía de Elías es que Dios lo envió. Y es la garantía más grande que puede tener un ser humano, cuando tiene la palabra de Dios a su favor. Dios hizo prosperar. Dios trabaja diferente al mundo. El mundo calcula que 2 más 2 son 4, pero en Isaías dice que Dios saca fuerza del que no tiene ninguna. Él es el Dios que hace que el cansado corra más ligero que un joven. Él es el Dios que multiplica las cosas aún donde no hay. Entonces nosotros, como siervos de Dios, no podemos estar analizando lógicamente a Dios para poderle creer. Nosotros tenemos que aprender a caminar por fe, no por sentir, no por vista. El que camina por vista se pierde la sobrenaturalidad de Dios y las intervenciones divinas. Este evangelio es para gente de fe. Abraham es llamado el padre de la fe, y en el libro de Génesis se le dedica casi 12 capítulos a Abraham. Es el hombre que más capítulos se le dedica en la Biblia. Es uno de los hombres que más se menciona en las epístolas de Pablo, en Romano, en Corintio. Abraham, el padre de la fe. ¿Qué hizo grande Abraham? ¿Su perfección? No, era imperfecto. Fue su fe. Su fe lo perfeccionó. Su fe le hizo ser amigo de Dios. Le creyó a Dios sin garantía. Le creyó a Dios sin confirmación. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice: sal de Ur de los Caldeos, sal de Harán. Abraham sale, no a la ciega, sale por fe. Virginia, por fe. Ese Abraham tiene varios títulos. Él es el que conoce al Dios Elohim, Elohim, el Elión, Elohim, el Eterno, el que sostiene todo para siempre. Luego voy a hablar un poquito sobre Elohim, porque estoy estudiando sobre la eternidad. Él es que alimenta la eternidad. Él es la fuente del tiempo. El tiempo se alimenta de Dios. Todo lo creó, todo lo sostiene. Entonces Abraham tiene varios títulos. Le llaman el amigo de Dios, le llaman el príncipe. La Biblia le llama príncipe y la Biblia le llama profeta. Profeta, amigo, siervo de Dios, príncipe y guerrero. Esos son los títulos. Y es uno de los que Dios dice: Abraham mi amigo. En varias partes de la Biblia lo califica como el amigo de Dios, porque Dios lo llamó su amigo. A un hombre que nunca levantó un muerto, a un hombre que nunca hizo un milagro, a un hombre que nunca sanó a nadie, pero le creyó a Dios, y eso lo elevó a ser siervo, príncipe y amigo de Dios. Es interesante. Entonces, cuando nosotros caminamos por fe y no por vista, caminamos en el terreno de Dios. ¿Escuchó, Andy? La gente que camina por fe camina en la provisión y en el mundo de Dios. Dios no se mueve en la lógica ni en el sentir. Dios se mueve por la fe. Aleluya. Por eso Abraham es el padre de la fe, y Noé, ni se diga el nivel de fe que tenía Noé. Entonces a mí me atrae la atención
que esta viuda sabe que hay escasez, tiene un poquito de harina, pero se decide a salir de la casa a buscar leña para cocinar el último poquito de harina, dominicanamente hablando, el último chin de harina. Ella dice: este último poquito de harina no lo vamos a comer, mi hijo, espérame aquí. Y se levanta a buscar la leña para hacer su comida, no sabiendo ella que ese sentir, como dice Pablo, él pone el querer como el hacer. Ese sentir de salir de la casa a buscar la leña se lo había puesto Dios para que se encontrara con el profeta. Había muchas viudas en Jerusalén, y seguro que en Sarepta podían haber 2 o 3. Sin embargo, la que salió de la casa a buscar leña fue la que se encontró con el profeta. Dios no le dijo al profeta la dirección de la viuda, ni le dijo cómo se llamaba. Solo le dijo: hay una viuda que yo ordené que te sostenga. Y cuando Elías llega a la puerta, lo primero que encuentra es una viuda. Así que Elías dice: esta es la viuda, a esta la puso Dios aquí. Esta es la viuda que hará cumplir la profecía de Dios en mi vida. Gracias por su entusiasmo. Y la viuda comienza a buscar leña desesperadamente para comerse el último poquito de harina. Ella pensaba que era su última comida, que era su último bocado. Pero mientras ella se alista en la mañana y le dice a su hijo: hijo, ve preparando todo, yo regreso ahora, voy a ir a las afueras de la ciudad, a la puerta, a buscar leña para que nos comamos el último bocado de pan y nos echemos a morir. Y mientras ella a las 8 de la mañana se está levantando para ir a buscar la leña, el profeta se está levantando para profetizar. Y mientras ella va buscando la leña, el profeta va caminando. Por eso el tema de hoy es: busca tu leña, porque el profeta viene en camino. Ella no sabía que ese día se iba a encontrar con la voz profética. Ella no sabía que ese día se iba a encontrar con el cumplimiento de Jehová. Y hay gente en esta misma tarde que hoy, al conectarse a esas redes sociales, van a entrar en contacto, Virginia, con el hombre de Dios, con la palabra profética, con la provisión de Dios, con lo sobrenatural. No es coincidencia que tú te conectaste ahora mismo. Él puso el querer y él puso el hacer, y algo va a cambiar, algo va a cambiar. Ella jamás imaginó que ese día al que ella había catalogado su último día era el último día pero del hambre, era el último día pero de la miseria, era el último día pero de la crisis, era el principio de un tiempo abundante, era el principio de un tiempo glorioso. Y hay gente hoy que están entubados, y hay familias que lo tienen entubado, y hay gente con diagnóstico de cáncer y están diciendo: mi último año, sí, el último año de ese cáncer, el último año de esa miseria, el último año de esa escasez, el último año de esa estrechez. Viene la expansión, viene la bendición. Busca tu leña, que el enviado viene en camino. Ella no se encontró con Elías por encontrarse. Nunca se imaginó que ese día donde ella buscaría leña sería el día en que se iba a encontrar con el hombre que había escuchado a Dios. Y no hay algo que cambie más a un humano que escuchar a un humano que escuchó a Dios. No hay algo que le cambie la historia más rápido a un hombre que escuchar a un hombre que estuvo hablando con Dios. Cuando te chocas con alguien que estuvo con Dios, la vida se te altera, la vida te va a cambiar. Se encontró con el profeta. Elías era famoso, todo el mundo lo estaba buscando. Lo tremendo es que ella no buscó a Elías, Elías la encontró a ella. Mientras ella buscaba leña, no se quedó en casa, se movilizó. Ella buscaba la leña con la mentalidad: haré mi último desayuno,
De aquí para adelante, hijo mío, no moriremos. Pero venía el profeta en camino. El profeta venía con dirección divina. El profeta venía a cambiar la historia a la viuda. El profeta venía a ponerle fin a la crisis, Amaya. El profeta venía a decirle al diablo: sal de la casa de la viuda. El profeta venía a traer la unción de multiplicación. El profeta venía con la voz de Dios, con la palabra de Dios. Y el mundo debe de estar claro, y los pastores tienen que estar claros, y los evangélicos tienen que estar claros. Solo la palabra de Dios trae vida, trae cambio y trae salvación. Solo la palabra de Dios. Y es interesante, mira lo que dice acá. Cuando se encuentran, que la necesidad se encuentra con la provisión, que la viuda se encuentra con el profeta, cuando la enfermedad se choca con el poder de Dios, algo va a cambiar. Y ella está en una conversación y le dice: mujer, dame agua. Agua, dame agua. Ella va y dice: te voy a traer agua. Y le dice: párate ahí, tráeme un bocado de pan. Y es ahí donde ella expone su necesidad. Y dice: ella respondió: vive Jehová tu Dios. Ella no era ajena a quién era Elías. Sabía quién era Elías. Sabía que estaba hablando con el varón de Dios. Vive Jehová tu Dios. Escucha esto: que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía la leña para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. Esa era la mentalidad. Esa es la mentalidad de todo aquel que no se ha encontrado con el Dios del cielo. Todo el que no se ha encontrado con lo sobrenatural y con el poder de Dios, su mentalidad es: este año me muero, mi negocio se cayó, la empresa no me va a llamar más, de este coronavirus me muero. Esa es la mentalidad de la gente cuando no ha entrado en contacto con el profeta, cuando no ha entrado en contacto con la voz de Dios. Su mentalidad es caótica. Su mentalidad es de crisis, su mentalidad es de muerte, su mentalidad es que hasta aquí llegué. Esa es la mentalidad que tiene todo el que no ha estado con Dios. Me voy a morir, no puedo salir a la calle, no puedo ir al centro a comenzar a comprar algo, porque si voy me pegan el coronavirus y me muero. Ese es el tipo de mentalidad con el que desconoce su futuro, con el que desconoce la profecía, con el que desconoce lo que Dios le ha dicho, con el que no sabe a dónde va a terminar. Alaba a Dios. Pero el que ya sabe de antemano por el Espíritu cuál es su final, no le asusta el coronavirus, ni le asusta la enfermedad, ni le asusta el diablo, porque sabe que lo de Dios en su vida se va a cumplir por encima de cualquier crisis. Entonces, Virginia, tú te fijas cómo ella habla. Ella habla así porque ella no se ha encontrado con Dios. Ella habla así porque ella no escuchó lo que Dios dijo a Elías. Y ese es el tipo de vocabulario que va a tener el que no se encuentra con Dios. Hablará naturalmente, hablará lógicamente. Pero los que han estado con Dios, los que conocen la palabra, los que conocen la promesa, no se dejan llevar de las ondas y de la corriente del mundo, sino que hablan diferente. Gracias. Tienen un lenguaje de fe, un lenguaje positivo, un lenguaje de yo llegaré, un lenguaje de yo lo lograré, un lenguaje de Dios está conmigo. Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Lo que Dios dijo en mí se va a cumplir. Es el lenguaje que debe de tener el que conoce a Dios. Pero la viuda tiene un lenguaje antes de escuchar la voz de Dios, tiene un lenguaje negativo frente al profeta. Y le dice: varón de Dios, vive Jehová tu Dios, que lo que yo tengo no me alcanza. Ese es el tipo de mentalidad de estrechez que tienen los que no han oído a Dios. No me alcanza. Lo que tengo no me alcanza. Pero Elías le responde. No le responde teológicamente, porque es el problema.
La gente necesita escuchar algo que vino de Dios. Y nosotros los predicadores damos vuelta y tratamos de explicarle lógicamente. No. Lo que viene de Dios. Eso es lo que va a convencer al que está en crisis. Lo que viene de la boca de Dios. Sigo, paro. Entonces mira lo que dice Elías frente a la palabra negativa, caótica, de muerte, que la viuda le dice: el hijo y yo moriremos. Lo que hay aquí es tan poquito que nos lo comeremos y moriremos. Y Elías no la reprende. Elías entiende que ella no oyó a Dios. Por eso es que usted no debe de afanarse para tratar de convencer al que no quiere ser convencido. Tú le dices a alguien: mira, Dios me dijo esto. Bueno, hermano, vamos a ver si es verdad. Pero mira, créelo. No te afanes por convencer al que no quiere ser convencido. La Biblia dice que una mente carnal, animal, bestial, no percibe las cosas que son del Espíritu. Aleluya. No la percibe. Los espirituales son los que perciben la voz de Dios. Entonces Elías, Virginia, le dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. O sea, Elías no está allí improvisando. No es que él decide llegar a Sarepta de Sidón. No es que él dice: por fe habrá harina y habrá aceite. Eso no es la acción de Elías. Él no está hablando por fe, porque eso no es fe. Hay gente que dice: yo por la fe declaro que esto va a cambiar. No, eso no es fe. Eso es tener buenas intenciones. La fe viene cuando tú oíste lo que Dios dijo. Elías dice: porque así dijo. Ay, Padre, yo no sé si yo tengo que parar aquí. Porque así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Él no está improvisando. El tipo está con la viuda correcta, en el terreno correcto, a donde Dios lo envió, y con una palabra de Dios para cambiar la situación. Hay montones de gente inventándose profecía ahora. Y porque hagan esto y hagan lo otro y se hacen para acá y esto va a cambiar. Dejen de inventar. Hasta que Dios no hable, nada va a cambiar. Elías llega y dice: así dijo Jehová. Es decir, que ya de antemano Elías tenía la voz de Dios en su vida. Tenía la palabra correcta. Elías sabía, Virginia, lo que iba a suceder. Elías le está diciendo a la viuda: Jehová ya habló. Ay, Padre, mira lo desafinada que estaba la viuda, hablando totalmente contrario a lo que Dios había dicho. Ella decía: me muero. Dios había dicho: vive. Ella decía: no hay pan. Dios había dicho: se multiplicará. Ella decía: no hay aceite. Dios dijo: no va a escasear. Cuando no tenemos comunión con Dios, nuestro lenguaje es nuestro peor enemigo. Porque se desalinea, se desafina y habla totalmente contrario a lo que ya Dios ha dicho. Ay, Padre, yo invito a cada uno de ustedes a que consulten a Dios para que alineen su lenguaje. No hablen lo que piensan, hablen lo que Dios ha dicho. Y le dice Elías: así ha dicho el Señor. O sea que mientras en la tierra de la viuda se miraba venir muerte, más escasez y más hambre, en el cielo se miraba venir vida, abundancia y bendición. Y yo estoy por creer que hay muchas personas hoy que me están mirando, que la vida le va a cambiar en las próximas 24 horas. Viene un cambio, alabado sea Dios. No porque yo voy a regalar dinero, ni porque yo voy a regalar una cura. No, yo estoy dando la palabra de Dios, y donde hay un corazón que la cree y hay un Dios que habla, habrá un cambio en el nombre de Jesucristo. Y fíjate lo que dice. Ya para terminar: porque así ha dicho Jehová, la harina de la tinaja no se va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir. No disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra. Esa es la respuesta del profeta para la viuda. Asustada,
llena de pánico, pensando que se va a morir, pensando que ya no hay, que lo que queda ya no le alcanza. La respuesta de Dios en Elías es: lo que tiene no se te va a acabar. Dice Dios que habrá harina hasta que vuelva a llover. 3 años y medio duró la escasez. No sé si a los 6 meses de Elías profetizar fue que fue donde la viuda. Pero si fue así, duró 3 años la viuda, viendo un milagro todos los días. Padre, cuando tú le crees a Dios, prepárate para ver un milagro todos los días. Imagínate que Elías duraría 2 años en la casa de la viuda. Cada vez, y los profetas comen. Yo estoy seguro que Elías no comía una vez al día. Posiblemente comía 3 veces al día. Y a la mujer la viuda se levantaba y decía: Dios mío, y va a alcanzar. Verdad que fue Jehová que lo habló. Porque cuando Dios habla y tú ves el milagro, tus ojos de pronto van a querer desafiar tu fe. Y todos los días se levantaba esa mujer, iba a la tinaja, iba a la vasija, y ahí había harina. Tomaba una gran porción, digamos que tomaba 5 libras de harina, hacía la torta, 1 libra de aceite, como los colmaditos allá, cocinaba. Cuando volvía al otro día, las mismas 5 libras de harina estaban ahí. Ella sacó harina, comió harina, y la harina nunca se escaseó. ¿Qué mantenía la harina fluyendo? Lo que Dios había dicho. Todo 2 años mirando un milagro diario. No disminuyó el aceite ni escaseó la harina, porque Jehová lo había dicho. ¿Cuál es la materia prima de todas las cosas? La palabra de Dios. Dice que por su boca, por su palabra fueron hechos los cielos. Yo creo que si Dios está hablando esto, amados hermanitos, es porque hay gente que su tinaja de harina no se va a escasear, dice Dios. Es porque hay gente que han entrado en pánico y dicen: lo que tengo no me alcanzan para un mes más de cuarentena. Y Dios me pone en el corazón y transmitimos por YouTube para decirte: pueden venir 20 cuarentenas y lo que tienes en casa se va a multiplicar. Dios traerá la provisión del este, del norte, del sur o de donde sea. Debe de confiar que en Dios no hay coincidencia. Si estás allí conectado, es porque viene una multiplicación para tu casa y para tus hijos. Sigo paro. Y comieron todo el tiempo, no se escaseó, hasta que no lloviera. Hasta que no lloviera. ¿Por qué hasta que no lloviera? Porque cuando lloviera ya la viuda no necesitaba el milagro de multiplicación. Ella iba a poder sembrar y cosechar. Es sorprendente ver cómo Dios se interesa en una viuda. Dios hubiese podido decirle a Elías: quédate aquí, yo usé los cuervos por un tiempo, ahora voy a usar los caballos, o voy a usar los gatos, o voy a usar los leones, o voy a usar lo que sea para traerte harina y aceite. Dios no solo se preocupa por mantener al profeta, Dios se preocupa por sostener a la viuda. Usa al profeta para traer la palabra y a la viuda para cocinar al profeta. Los dos se beneficiaron. Y hay gente que, como la viuda, no tiene nombre. Mira, el profeta es Elías, pero la viuda no tiene ningún nombre. Personas que están en el anonimato, que no están en el púlpito, no tienen la mejor plataforma. Sin embargo, Dios está interesado en ellos. No son gente famosa, pero como la viuda, Dios tiene un propósito con ellos. Y hay gente que me escuchan hoy que no tienen el gran nombre, pero tienen al gran Dios. Y Dios te dice: así como hice con la viuda, esa es la palabra que oigo, así lo haré contigo. Busca tu leña porque tu profeta viene en camino. El profeta Elías vino a activar lo que había en la viuda. Gracias por su entusiasmo. Quiero concluir con 2 puntos más, Virginia. Elías no creó la harina ni creó el aceite. Dios lo podía hacer.
Dios a través de Elías ni creó harina ni creó aceite. Lo que Dios hizo fue que utilizó lo que la viuda miraba poco. Dios usó lo que había en la casa para traer la multiplicación. Y hay gente hoy en día que están menospreciando lo poco que tienen y no saben que lo poco que tienen es la materia prima para la expansión, la multiplicación y la bendición de Dios. Cuando Dios le dice, Virginia, a través de Eliseo, le dice a aquella viuda también, que tiene los 3 hijos, que le multiplique el aceite, que le dice vete a buscar vasijas. Lo que Dios usa es lo poco que había en su casa. Yo quiero decirle que lo poco que tienes en casa es suficiente para vivir 3 años de milagro en milagro y de poder en poder. Prepárense porque Dios va a comenzar a hacer milagro en la casa. Esta cuarentena lo único que está haciendo es provocando milagro en casa. Esta cuarentena lo único que va a hacer, y este virus, es provocar avivamiento en casa. Pastores van a buscar a Dios en las casas. Ministros van a activar los ángeles en la casa. Elías, ay padre, sigo para Ray. Elías no llevó harina a la casa de la viuda. Elías llevó la activación de lo que ya había. Y yo creo que en esta tarde yo no te estoy dando harina, yo estoy activando lo que ya tienes. Yo estoy activando el propósito de Dios. Estoy activándote la fe. Qué interesante. Cuando Elías llega se multiplica. Mientras Elías está fuera de la casa no hay activación. Cuando llega la presencia de Dios en Elías, cuando llega la voz del profeta, lo profético, se activa lo que había en casa. Y yo les digo a ustedes que en esta cuarentena millones y miles de hogares cristianos han vuelto a levantar el altar a Dios en sus casas, han vuelto a orar, han vuelto a buscar a Dios, y hay muchos recibiendo visiones y recibiendo promesas. Incluso hay hombres de Dios que Jehová le está hablando de llenar grandes estadios en medio de la cuarentena. Dios le está hablando de cosas grandes. ¿Por qué? Porque este es el final, pero de tu crisis, no es el final de tu vida. Vienen los tiempos de Dios para tu vida. Y para terminar y dejar esto hasta aquí, es interesante lo que Elías le dice: no escaseará. Yo quiero tomar proféticamente esta palabra y soltarla para que alguien la tome, porque esto es del que la creyó. Esto es del que la creyó. Un testimonio que escuché hace años. Había un profeta hablándole a un hombre, a un muchacho, y le decía: mira, tú tendrás una empresa, yo te voy a prosperar. Oh, Dios prospera, Dios prospera. No está en la Biblia. Y le hablaba: y voy a hacer esto y esto. Y había un hermano al lado. Cuando terminó de profetizar, el hermano se le acercó y le dijo: vamos a hacernos socios. No fue a mí que me profetizaron, pero me quiero hacer socio contigo. Entonces hay gente que necesita agarrar, tomar la palabra. En una ocasión estaba ministrando un gran hombre de Dios en mi país, con una unción muy fuerte, ¿de acuerdo? Y él le tira el traje a muchos predicadores, y cuando lo toca con esa unción, muchos entran en una intimidad, en una hambre por la presencia de Dios, y sus vidas, su ministerio cambia. Y ese hombre de Dios llamó a un pastor y le dijo: prepárate, te voy a tirar esto por orden de Dios para que Dios te imparta. Y el pastor estaba indiferente al toque, porque hay gente que se pone indiferente e incrédulo a lo que Dios quiere hacer. Y el pastor estaba allí esperando, y cuando tiraron el traje, vino otro que estaba atrás, se le metió en el medio y lo agarró, y él se cayó. Y el pastor le dijo: por cuanto tú tuviste más hambre por la unción que él, es tuya. Entonces hay gente que Dios hoy le está hablando. Algunos están llorando, hambrientos, deseando. Otros están indiferentes. Le tengo la noticia para los indiferentes: así mismo se quedarán sin nada. Pero el que cree lo que Dios está diciendo va a vivir la historia de la viuda en este pleno siglo. Alabado sea Dios. Dios le dijo: voy a activar la poca harina que hay en la viuda y el poco aceite. No va a disminuir nada, porque así ha dicho Jehová.
3 milagros sobresalientes hizo Dios con Elías en la casa de la viuda. Multiplicó la harina y multiplicó el aceite. Hizo que el aceite no disminuyera, sino que se mantuviera. Imagínate esta botella. El milagro fue este. El de la harina fue que crecía, se multiplicaba. El del aceite era que no disminuía. El de la harina se multiplicaba. Si estaba aquí, al otro día estaba aquí y estaba aquí. Sacaban y volvía, se multiplicaba. Así era el milagro de la harina. Había una tinaja, una vasija y estaba atacada de harina. Venía la viuda, cogía harina y ponía hasta acá el nivel y al otro día estaba aquí en el mismo lugar. Se multiplicaba, se multiplicaba, se multiplicaba, se multiplicaba. Y así hay gente, porque hay gente que creen que Dios le puede dar una bicicleta. Y si no voy a abusar de Dios porque no tiene tanto poder, Dios no tiene límite. Se multiplicarán las cosas. Pero el aceite era que no disminuía, no bajaba. No bajaba, no bajaba. Aquel subía, el aceite no bajaba. Lo usaban y estaba ahí. 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 No disminuía. 2 milagros diferentes. Yo creo que hay gente que Dios lo va a bendecir, y a otros no va a disminuir, sino que Dios lo va a mantener en el lugar que ya Él ha determinado. 2 milagros. Pero el tercer milagro con el cual quiero concluir es interesante. Y es que están disfrutando de milagros todos los días. Están comiendo bien, hay aceite, hay harina. Y de pronto el hijo de la sierva, el hijo de la viuda, se enferma. Imagínense, se enfermó con el profeta en casa. Aleluya, se enferma. Y la Biblia dice que se muere. Y la viuda va llorando y le dice: pero profeta, tú viniste a recordarme mis iniquidades. ¿Qué pasó? ¿Dios te trajo a mi casa para matarme a mi hijo o para multiplicarme la harina y el aceite? Y ella dice: espérate, porque hasta yo estoy sorprendido. Yo no sé cómo la enfermedad entró aquí y mató a tu hijo, pero tranquilo, que el mismo que multiplicó el aceite, la harina y el aceite, es el mismo que puede hacer un milagro con tu hijo ahora. Escucha bien. Y toma Elías el niño y lo carga en sus brazos y lo pone en la habitación donde él está durmiendo, en la cama. Y dice aquí: y se extendió sobre el niño 3 veces. Se acostó 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y dice la Biblia: y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Por qué Dios oye la voz de Elías? Por una razón sencilla. Porque Elías no está donde la viuda equivocada, ni en la casa donde no lo enviaron. Él está en el lugar donde Dios le dijo que esté, creyendo lo que Dios le dijo que creyera, hablando lo que Dios le dijo que hablara y mirando lo que Dios dijo que mirara. Por tanto, todo lo que el diablo quiera añadir ahí tiene que irse. ¿Por qué? Porque está bajo la perfecta voluntad de Dios. Dios no está obligado a darle sí a oraciones que Él nunca están dentro de su propósito. Hay gente pidiendo cosas que no están dentro de los planes de Dios. Ahora bien, escucha esto, Virginia. Y Jehová oyó a Elías, Ray, y llamó el alma del niño, y el alma volvió al cuerpo. La gente, mira, Satanás, me voy a tener que extender unos 10 minutos más. El enemigo de la justicia ha trabajado tan sutilmente y ha trabajado tan tremendo que ha llevado a la humanidad a no pensar en la eternidad, ni a qué pasará el día que mueran. La gente ha creído que este es el único mundo que hay y que este es el eterno, y se apegan a él. Pero la realidad que esta es una sombra del otro. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve.
hay un mundo más real que este. El reino de los cielos, o el cielo donde habita Dios, es mucho más bonito y real que este. Si tú has escuchado testimonio de niños, pastores, inconversos que murieron y que fueron al cielo, notarás que ninguno quería volver. ¿Por qué? Porque allá es la perfección. Allá hay todo, es perfecto. Los colores son perfectos. Las flores son perfectas. Todo es mejor. Y la gente le ha perdido el interés a dónde pasará la eternidad cuando muera. Hay dos lugares: está el infierno, está en la Biblia, y está el cielo. Yo escuché un testimonio en estos días que me estremeció el espíritu, de un muchacho, de un varón profeta, que él estaba preso en la cárcel porque había hecho montones de cosas. Se convierte a Jesús, Dios cambia su vida, y un día Virginia le da una fiebre y se pone muy malo y se acuesta y está malo. Eso fue en la cárcel. Imagínate, la cárcel de allá son difíciles, y está allí y los hermanos lo rodean y comienzan a orar, y él oye la voz de Dios que le dice: dile a los hermanos que no oren, yo no te voy a sanar, yo tengo un propósito. Y él dice: no oren por mí, Dios me dice que no me va a sanar, porque Dios tiene un propósito. De pronto él nota que aparecen dos seres, dos ángeles, y uno lo agarra por acá y otro por acá, y suben para arriba. Y dice: pasé un cielo, dos cielos, tantos cielos, y llegué al trono de Dios. Y él comienza a describirme cómo él vio la silla de Dios. Yo me quedé impactado. Él dijo: mira, Juan Carlos, el edificio más grande de Nueva York, más alto, no es más alto que la silla que yo vi. La silla de Dios es tan alta que en las nubes que tú la ves, de la tierra a las nubes, ancha. Y el ser que yo vi ahí, eso es como Dios se le presenta. El ser que yo vi ahí, cuando yo intenté mirar su rostro, casi quedé ciego, porque su rostro era como el sol, pero bien amarillo. Tenía una vestimenta azul, una basta azul, un manto, el azul más precioso que yo he visto. Y él está hablando allí y dice, para contarle rápido la experiencia, él tiene un encuentro con Dios allí, y Dios le habla y le dice: fulano, dile a mi pueblo que no use el púlpito para predicar contienda, que no use el púlpito para predicar contienda en contra de los hermanos, que hable mi palabra. Y él le dice: Señor, pero tu pueblo no predica contienda. Y él le dice: tú también predicas por contienda. Señor, pero que yo no predico por contienda, yo nunca lo he hecho. Y él cuenta la historia, el testimonio, que el Señor tronó el dedo, hizo así, y apareció una pantalla. Le dice: Juan Carlos, la pantalla era, la gente se va a reír, tan grande, de República Dominicana a Estados Unidos, de lo grande. Apareció en todo el cielo y volvió y tronó, y ahí aparecí yo predicando el mensaje con todo y tema. Y me dijo: ¿quién es ese que está predicando? Yo, Señor. Escúchalo el mensaje. Y porque ustedes, eso no es contienda. Señor, eso no es contienda. Dice el que Dios le mostró, en la pantalla apareció el mensaje completo del mensaje de contienda que él había predicado en esa ocasión, en ese entonces, años atrás. Ahí él entiende que no puede negarse. Y esto me puso a pensar. Y la Biblia dice: cuídate lo que habla y dice delante del ángel. Todos tenemos un ángel que anota todo lo que decimos, pensamos y hacemos. Y Apocalipsis dice: vi los muertos grandes y pequeños delante del gran trono blanco. Gran trono blanco. Y me atrajo la atención que Dios tenía grabado exactamente el versículo, el tema, la voz, el tono y como él lo predicó. Escucha este testimonio. Él entiende y le pide perdón a Dios. Y Dios le dice: mi siervo tiene que bajar a la tierra y decirle a mi pueblo que no predique por contienda. Que no predique. Y Pablo habla de eso, de gente que predica para crear tristeza en él. Y dice que él le dice: no, Dios, yo no quiero ir para la tierra. Yo estoy muy bien aquí. No, tiene que irte. No. Y dice el Juan Carlos: yo salí corriendo en el cielo
tratando de escapármele a los ángeles para que no me agarraran, porque no quería ir a la tierra. Y Dios le dijo a los ángeles: agárrenlo y llévenselo. Y bajamos a una velocidad sorprendente. Y cuando venimos bajando, uno me tiene agarrado acá, otro acá, y yo vengo forcejeando: suéltame, suéltame, que yo no quiero ir para la tierra. Déjenme aquí. Y los ángeles dijeron: no podemos, déjenme aquí. Y dice que cuando estaban a la altura de la nube, los ángeles se pararon. Le dijeron: te vamos a soltar aquí a ver qué tú vas a hacer. Y agarraron los ángeles y subieron para arriba. ¡Fu! Y se desaparecieron. Me dice Juan Carlos: me quedé más de 5 horas en la nube, peleando y discutiendo, que no quería entrar en ese cuerpo. Y cuando yo miraba ese cuerpo feo, yo decía: yo no puedo entrar en ese cuerpo ahí. Pero después de varias horas en la nube, y veía a los hermanos orando, y ese cuerpo feo, yo decía: yo no puedo entrar ahí. Pero después de varias horas me di cuenta que no tenía para dónde ir, y tuve que bajar, traspasar el techo. Miré el cuerpo y dije: no tengo otra, tengo que entrar. Y metí los pies por la cabeza de ese cuerpo, y ahí me fui acomodando hasta que me acomodé y desperté. Y los hermanos, cuando lo ven, dicen: ay, aleluya, despertó, hermano, pensábamos que estaba muerto, gloria a Dios. Y digo: gloria a Dios. Lo que yo tengo que decirle no es gloria a Dios. O sea, le cuento este testimonio porque necesito asentar base en gente que ha vivido la vida loca y cree que no existe el cielo, que no existe un mundo más real que este. Y sí existe, está en la Biblia. Ahora terminamos con este punto. Y él le ora a Jehová y le dice: vuelve el alma de este niño. Y dice que el alma vuelve del niño. El niño despierta. Escucha esto, Virginia. Y se lo entrega a su hija, a su madre vivo. Y se tomando luego Elías, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Yo quiero terminar con esto que acaba de iluminarme. ¿Cómo es posible, viuda llamada Virginia, que tú estás pasando necesidad, tiene un poquito de harina y de aceite, y llego yo con barba larga del monte y te digo: Jehová me envió para que se multiplique todo en tu casa? Tenemos 2 años, tú eres viuda y solo tienes un hijo. ¿Cómo es posible, Virginia, que yo como profeta tengo 2 años viviendo en tu casa? Tú estás mirando por 2 años que la harina nunca se acabó, que el aceite no bajó, y tú me dices ahora es que tú entiendes que yo soy varón de Dios. Pero ven acá, tú tienes 2 años comiendo de milagro en milagro. ¿Qué tipo de corazón tiene esta bendita viuda? Si un dominicano le había dicho: pero mujer, pero tú tienes 2 años mirando a la harina multiplicarse, y antes de yo llegar ese milagro no estaba en esta casa. ¿Cómo es que ahora es que tú reconoces que yo soy varón de Dios? Ahora entiendo por qué Dios permite que el niño se muera. Porque a pesar de tener 2 años viendo milagros, es una bendita incrédula que todavía no cree que es el varón de Dios que está ahí. Y Dios dice: hay que permitir que se muera el muchacho, porque el corazón de ella es que no cree que sea mi enviado. Y la muerte entra. Y cuando Elías lo resucita, dice: ahora es que yo reconozco que tú eres el varón de Dios. No permita que cosas se te mueran para tú poder entender que este mensaje es de Dios. Dios te está hablando en esta tarde, en esta noche, y te está diciendo que viene un cambio para tu casa y que la crisis que está viviendo tiene final. Analiza eso. Ahora conozco que eres varón de Dios. 2 años comiendo de milagros, mirando el aceite que no disminuye, mirando la harina que vuelve al mismo lugar. Y ella aún así no reconoce que es el varón de Dios. Qué tremendo. Se tiene que morir el muchacho para ella reconocer que Jehová envió a Elías y que Jehová estaba en su casa.
Hay gente que las cosas que hoy se le están muriendo es por lo incrédulos que han sido por años. Alaba la gloria de Dios. Y hay corazones así. Hay corazones así. Una vez yo vi aquí en esa misma esquina a una mujer paralítica que pasó por ahí y se paró a comprar pupusa. Y comprando pupusa, los ujieres la entraron acá. Los ujieres aquí son de fuego. Y le dijeron: mira, tú estás paralítica porque tú quieres. Ahí adentro Dios puede hacer un milagro. Y la trajeron y la pusieron ahí delante de mí. La historia corta, oramos y ni siquiera la tuvimos que tocar. El poder de Dios cayó sobre esa mujer. Se sanó, brincó, danzó y no era ni cristiana todavía. Eso está en video. Y yo vi dos cosas. Ese milagro fue contundente y real. Pero yo vi gente después, meses después, que se descarriaron y se fueron para el mundo a vivir una vida normal después de haber visto algo tan sobrenatural. Por eso hay gente que hay cosas en su casa que se tienen que morir para que ellos saquen el corazón de incredulidad que lo tienen tapado y puedan creer en lo que Dios ha dicho a través del varón de Dios. Pero el otro punto de vista que le quiero dar es que todo lo que se muere en tu casa tendrá un propósito para resucitar. Primero, conocerás el poder de Dios. Y segundo, la muerte saldrá de tu casa. Y yo siento profundamente en mi espíritu dar esta profecía. La muerte va a abandonar muchas casas esta semana. Hay personas que el médico diagnosticó su muerte, que el virus dice que se va a morir, pero hoy Dios dice que va a vivir. La muerte se irá de tu casa en el nombre de Jesús. Y sabía Ray que ese milagro de Elías fue el más contundente del Antiguo Testamento. El primero. Si tú lees de Génesis hasta los días de Elías, nadie había resucitado un muerto. Fue la primera vez que Dios levantó un muerto en la tierra. Fue con Elías. El primero que ora por muerto y resucita fue Elías. El primero. Quiero decirle con todo mi corazón que se prepare la gente, que comiencen a hacer fiesta y a creerle a Dios. No es coincidencia que tú estés mirándome ahora mismo, que tú estés oyéndome ahora mismo. Estoy seguro que Dios coordinó este momento especial para decirte: la harina no va a escasear, el aceite no va a disminuir y la muerte se irá de tu casa. 3 milagros sucederán esta misma noche. 3 milagros serán liberados a través de las ondas, a través de las redes sociales, a través de las ondas radiales. Dios me dijo que hablara esta palabra. 3 milagros se van a liberar en Sudamérica y Centroamérica. Primero viene el milagro de la multiplicación. Dios va a multiplicar las pocas cosas que tiene y no va a disminuir la provisión de Dios. Viene un milagro de provisión sobrenaturalmente. Y el último milagro es que el que esperaba la muerte no la va a ver. Y hay gente que van a morir en sus casas y van a tener la experiencia de haber estado muertos por minutos o horas, pero van a resucitar, porque el propósito de Dios en tu vida no ha acabado. Y no es verdad que un virus, un cáncer va a terminar lo que Dios dijo que ha comenzado. 3 milagros se liberan. Se liberan milagros hoy. Sueños muertos reciben vida.
propósitos que al mirar la circunstancia han creído que se murieron, van a resucitar. Jehová hizo volver, Virginia, el alma al niño. Y Dios me dice ahora que hará volver la fe a los soñadores. Y hará volver la esperanza. Le volverá el ánimo para seguir creyendo. Le volverá la fe para seguir avanzando. Dije que volverá sobre ti lo que te mantenía vivo. Lo que mantenía ese niño vivo era su alma. Lo que lo mantenía caminando era su alma. Y Elías dijo: lo que lo mantiene vivo, que regrese. Y regresó en alma. Y yo quiero profetizar en el nombre de Dios que aquello que la circunstancia alejó de ti, que te mantenía animado, va a volver en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Viene el tiempo de Dios para tu casa y para tu vida. Estoy mirando una mujer sanándose. Estoy mirando que Dios está curando personas ahora mismo. Estoy mirando que le están cambiando la sangre a alguien. Estoy mirando sanidades ocurriendo en el nombre de Jesús. Estoy mirando cómo la muerte abandona muchos departamentos en Nueva York. Estoy mirando cómo la muerte sale de esas casas ahí en California. Estoy mirando por el Espíritu de Dios como en Italia la muerte comienza a soltar muchas casas, a soltar muchos hogares. Estoy mirando como en España se mete la fe de Dios, la esperanza de Dios, y vuelve la fe del Espíritu de Dios. Circunstancia, la crisis, la batalla de allí hizo que el alma del niño se fuera, pero el profeta la trajo. Le oró a Dios y Dios la trajo. Lo que mantenía al niño en movimiento, lo que lo mantenía hablando, lo que lo mantenía vivo, de pie, se fue. Pero el profeta oró y lo trajo de otra vez. Y hay gente que como el niño, el alma se le fue. Se le fue la economía, Andy. Se le fue la esperanza. Se le fue la fe. Pero esta noche, esta tarde, esta mañana, para algunos, Dios te conectó a ese canal. Te conectó a estas redes para decirte: va a volver otra vez lo que te mantenía creyendo, brincando. Volverá la economía a tu casa. Volverá la sanidad. Volverá la vida. Volverá el sueño. Volverá la paz.